Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Y vamos a estar compartiendo este tema, pongámoslo ahí, el título, los hijos de Elí. ¿Cómo es, iglesia? Los hijos de Elí. Y quiero que vaya allí en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En este versículo yo quiero resaltar un personaje importante de la Biblia allí, Elí. Elí era el hombre de Dios en aquella época, el sacerdote, el pastor que Dios había puesto en su templo en aquel momento. Pero nos dice la Biblia que eran tiempos de oscuridad, tiempos difíciles, porque la palabra de Dios escaseaba en ese entonces. Es decir, por alguna razón Dios había callado. Dios estaba guardando silencio, Dios no estaba hablando, y no había visión, es decir, no había ninguna dirección para el pueblo. Y yo creo que todos sabemos que cuando una persona está callada es porque algo está sucediendo, ¿verdad? Cuando su esposa le deja de hablar es porque algo está pasando. Cuando uno como papá le deja de hablar a un hijo es porque algo sucede. O cuando un hijo calla, también puede estar sucediendo algo. Y cuando Dios calla, cuando Dios no habla, es porque algo está sucediendo. Y ese era un tiempo oscuro. No había visión, no había dirección. Había iglesia, había templo, había pastor, había culto, pero no había palabra de Dios. Y la Biblia nos muestra que la razón por la que Dios estaba callado, que estaba silencioso, que no estaba hablando, tenía mucho que ver con unos personajes que eran llamados en la Biblia los hijos de Elí. Eran los hijos del pastor, eran los hijos del sacerdote, pero estaban haciendo algo tan desagradable que estaban provocando con sus hechos que Dios callara en el cielo. Dice la Biblia en el versículo 12 de Primera de Samuel 2: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y a mí me parece esto asombroso, porque ¿cómo es que los hijos del pastor, los hijos del sacerdote, que habían pasado toda su vida encerrados en un templo, en una iglesia, dice la Biblia que eran unos impíos? La Biblia dice, cuando la Biblia dice impíos, está hablando de que eran unos malvados. ¿Cómo puede uno estar en un templo? ¿Cómo puede estar en una iglesia? Escuchar domingo, jueves con jueves, o tal vez en ese tiempo todos los días la Biblia, y seguir siendo un impío. Pero lo más preocupante es que dice que estos hombres, los hijos de Elí, no tenían conocimiento de Dios. Conocían la religión, conocían la palabra, conocían la Biblia, conocían al pastor, conocían al sacerdote. Es más, estos jóvenes servían en la iglesia, pero no conocían a Dios. Fíjense que la Biblia nos está mostrando que hay muchas personas pueden estar dentro de una iglesia, tener papás, mamás cristianos, inclusive papás pastores, y no conocer a Dios. Nos está hablando de que hay personas que pueden inclusive cantar en una iglesia, predicar en una iglesia, servir en una iglesia, y no conocer a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra que muchos le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros,
En tu nombre sanamos los enfermos. En tu nombre hicimos esto y aquello. Y Dios les dirá: nunca los conocí, hacedores de maldad. Así que la Biblia me está mostrando la primera característica de estos hombres: unos jóvenes impíos, malos, y unos jóvenes que, a pesar de que conocían la religión y que servían dentro de la religión, no conocían a Dios. Y cuando una persona no conoce a Dios, se va a manifestar en sus hechos. Y cuando nosotros conocemos a Dios, se va a manifestar también en nuestros hechos. Es decir, conocer o no conocer a Dios se demuestra a través de nuestros actos. Y como dice la Biblia que estos muchachos eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová, sus actos eran actos viles, desagradables delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos muchachos no solamente eran malvados y no tenían conocimiento de Dios, sino que empezaron a robarse las ofrendas del templo. Empezaron a robarse. Todo el pueblo traía sacrificios y ellos se quedaban con una parte que no le correspondía a ellos, y eso se llama robar. Estos muchachos, dice la Biblia, robaban en el templo, robaban las ofrendas, y Dios miraba y callaba. Dios miraba y guardaba silencio. Dios no hizo nada, simplemente el culto siguió, los muchachos servían, las cosas funcionaban, pero Dios ya no hablaba, y la razón era lo que estaba sucediendo con los hijos de Elí. Dice la Biblia que Elí era muy viejo. Este era un hombre de Dios, no era un pecador como sus hijos, era un hombre que amaba a Dios, pero lastimosamente sus hijos no eran iguales que él. Y Elí estaba ya muy anciano y oía, dice la Biblia, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos muchachos eran tan perversos que se acostaban con las mujeres en el templo. Hasta allí había llegado la maldad de los hijos de Elí. Eran impíos, no conocían a Dios, se robaban las ofrendas, tenían una vida de inmoralidad sexual, se acostaban con las mujeres de la iglesia, del templo, aún en la casa del Señor, a las puertas de la casa del Señor. Y dice la Biblia que su papá les decía: ¿por qué hacen cosas semejantes, muchachos? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Su papá intentaba aconsejarles, corregirles, llamarles la atención. Les decía: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Eran impíos, no tenían conocimiento de Dios, se robaban las ofrendas, se acostaban con las mujeres del templo y hacían pecar a la iglesia. Eran un tropiezo dentro del templo, dentro de la casa del Señor. Y el papá les decía en el versículo 25: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oían la voz de su padre. ¿Por qué? Porque Jehová ya había resuelto hacerlos morir. Es decir, Dios tomó la decisión de cortar la vida de esos muchachos, que había traído desgracia al pueblo, mal testimonio, habían traído deshonra a la casa del Señor, a su padre, y sobre todo habían apagado
la voz de Dios, habían entristecido el corazón de Dios. Es la historia de unos muchachos jugando en la casa de Dios. Yo quiero decirte de parte de Dios en esta noche que las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios no son para jugar. Uno no puede estar viniendo a una iglesia y jugando con las cosas de Dios. Estando en una iglesia y en fornicación, estando en una iglesia y escuchando palabra de Dios, pero saliendo a vivir de manera contraria. Porque todo eso lo que hace es traer dolor al corazón de Dios y apagar la voz de Dios en medio de su pueblo. Pero fíjese que a la par de esta historia, mientras que se desarrollaba la historia de los hijos de Elí, hombres impíos, hombres blasfemos, hombres sin temor de Dios, hombres que no conocían a Dios, se levantaba muy cerca de ellos un personaje especial. Su nombre era Samuel. Samuel, el hijo de Ana. La historia, para hacérsela un poco corta, es la siguiente. Había una mujer llamada Ana que no podía tener hijos y clamaba a Dios pidiendo un milagro, de tal manera que ella un día hizo un pacto con Dios y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar en el templo para que te sirva toda la vida. Total, la Biblia dice que Dios escuchó la oración de esta mujer y le dio un hijo. Ella simplemente lo amamantó por 1 o 2 años, pero cuando el niño soltó el seno de su madre, ella, dice la Biblia en 1 de Samuel 1:24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Este niño empezó a crecer con los hijos de Elí. Vivían juntos. Aquí estaban los hijos de Elí y aquí estaba el pequeño niño Samuel, creciendo al lado de todo lo que estaban haciendo, por decirlo así, sus hermanos, porque el sacerdote adoptó a Samuel como un niño suyo. Dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 18 que este niño empezó a crecer, empezó a levantarse, y dice la Biblia: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. O sea, este niño empezó a crecer en la misma casa de los hijos de Elí, sirviéndole a Dios, pero con un comportamiento diferente. Dice la palabra en 1 de Samuel 2 versículo 26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Su comportamiento era agradable, hacía las cosas bien, servía en la casa, quizás cantaba, adoraba, servía, seguía las órdenes del sacerdote, y dice que su comportamiento agradaba a Dios. Pero dice la Biblia en el versículo 2 que pasó algo en lo cual yo quiero que meditemos en esta noche con respecto a Samuel. Dice la Biblia: y aconteció un día que estando Elí el sacerdote acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dice que este joven dormía en el templo. Versículo 4 dice: y Jehová llamó a Samuel. Escuche, quizás estaba ahí acostado durmiendo y escuchó una voz: Samuel. Dios le empezó a hablar, lo empezó a llamar: Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y dice en el versículo 5: y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo:
yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Fíjese qué interesante. Dios está llamando a Samuel, pero él no reconoce la voz de Dios. Cuando Dios le habla, él piensa que es el sacerdote Elí el que le está hablando, que es el hombre el que le está hablando. Y quiero que pongamos un paréntesis, porque muchas personas les pasa lo mismo en la iglesia. Dios les está hablando, pero ellos piensan que es el hombre el que les está hablando. Es que el pastor me la está tirando. No, es que Dios te está hablando. Y dice la Biblia que él corría y el sacerdote le decía: yo no te estoy llamando, ve y acuéstate. Pero dice en el versículo 6: y Jehová volvió a llamar a Samuel. Volvió a decirle: Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Yo no soy el que te estoy llamando. Pero fíjese que Dios estaba llamándole de nuevo, pero él no entendía que Dios le estaba hablando. Y dice en el versículo 7, y aquí es donde yo quiero que nosotros meditemos. Dice que él no le entendía porque Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Escúcheme. Dice que Samuel no había conocido a Dios. Toda la vida desde niño en la iglesia, durmiendo toda la vida en el templo, escuchando todos los días la palabra de Dios, viendo al sacerdote predicar, cantando las canciones, toda la vida metido en una iglesia. Y escúcheme, y tampoco conocía a Dios. Entonces a mí me parece tremendo, porque la Biblia nos está mostrando un paralelo. Los hijos de Elí, que estaban toda la vida en la iglesia y no conocían a Dios y se portaban mal, pero nos está mostrando a Samuel, un muchacho que se portaba bien, que hacía las cosas correctas, pero que tampoco conocía a Dios. ¿Cómo puede una persona vivir bien, portarse bien y no conocer a Dios? Algunas veces pensamos: ese muchacho es buena gente, esa persona es especial, así no conozca a Dios. Escuche, mi hermano, lo más importante es conocer a Dios. Tú puedes portarte todo lo bien que sea y puedes portarte todo lo mal que seas, pero si no conoces a Dios, estás en lo mismo. Estás perdido sin conocer a Dios. Y escúcheme, aquí me está mostrando la gente. ¿Sabe usted que hay mucha gente afuera que se siente bien porque ellos dicen: yo no soy malo, yo no le robo a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo soy trabajador, soy responsable, yo le enseño bien a mis hijos? Pero la pregunta es: ¿conoces a Dios? Porque fíjese que lo que nos está mostrando aquí la Biblia, que no es ni de portarse bien ni de portarse mal. La cuestión es si tú realmente has conocido a Dios. Porque puedes que seas un perverso, que tengas inmoralidad sexual, que te robes las ofrendas, que hagas cosas terribles porque no conoces a Dios. Y puede que seas un excelente estudiante, un buen muchacho, buen hijo, pero tampoco conoces a Dios. Y vienes a la iglesia y llevas quizás mucho tiempo en la iglesia y no has conocido a Dios. Esa es la historia de estos, los hijos de Elí, malvados, no conocían a Dios. Samuel, un muchacho de Dios, pero no le conocía. Hacía las cosas correctas, pero no había tenido un encuentro, algo personal con Dios. No conocía la voz de Dios. Dice que la palabra todavía no se le había revelado. Es por eso que usted ve muchas personas en la iglesia que vienen a la iglesia, pero su vida no ha cambiado. ¿Por qué? Porque han conocido la religión,
pero no han conocido a Dios. Estás en lo mismo. La cuestión es, si vienes a la iglesia, no vienes a la iglesia, la cuestión es, ¿conoces a Dios? ¿Has recibido la revelación de la palabra de Dios? Dios se ha hecho vida en ti. Y dice la Biblia, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y dice en el versículo siguiente, escuche esto, quiero que leamos Hechos capítulo 17, versículo 23. Fíjese usted esto. Dice la Biblia que el apóstol Pablo un día fue a una ciudad, Atenas, y empezó a mirar que la gente tenía muchos dioses, pero había una estatua que tenían ellos allí que decía al Dios no conocido. Y al apóstol Pablo le llamó la atención eso, que entre esa gente que se creían tan sabios, los griegos, tenían un altar y adoraban a un Dios que no conocían. Y fíjese que la Biblia dice en Hechos 17, versículo 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Escúcheme, a quien ustedes adoran sin conocerle. ¿Será posible que yo esté adorando a un Dios que no conozco? ¿Será posible que yo esté creyendo en un Dios que no conozco? La otra vez nosotros salimos, teníamos un programa de televisión aquí en la ciudad, y salimos con un micrófono preguntándole a la gente dos cosas. Decíamos a la gente: ¿usted cree en Dios? Y la gente decía: sí, yo creo en Dios. Y le decíamos, número dos, ¿lo conoce? Y la gente decía, no sabía qué responder, si sí lo conocía o no lo conocía. ¿Cómo puede uno creer en un Dios, alabar a un Dios, cantarle a Dios, servir a un Dios, estar en una iglesia donde hay un Dios que uno no conoce? Esa es la historia de Samuel, y esa es la historia quizás de mucha gente en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, fíjese, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, él le está escribiendo a la iglesia de Corintios y está preocupado porque dice lo siguiente. Dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, algunos no conocen a Dios. El apóstol Pablo estaba totalmente seguro que había gente en la iglesia que no conocía. Él está escribiendo esto supuestamente a cristianos. Él no le está escribiendo esto a gente de afuera. Le está diciendo: debería darle vergüenza a muchos que ustedes están en una iglesia pero no conocen a Dios. Y escúcheme, a ese Samuel que se pasó toda la vida sirviendo en una iglesia, adorando en una iglesia, estando en una iglesia sin conocer a Dios, a ese Samuel Dios le estaba llamando, le estaba hablando, le estaba insistiendo. Dice el versículo 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Samuel. Tercera vez. Mira Dios cómo está intenso, porque Dios llama. ¿Hace cuánto tiempo que Dios nos estará llamando, iglesia? Dios te está llamando, Dios me está llamando. Dice la Biblia que él se levantó y vuelve y juega. Vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces el sacerdote Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Dijo: a este muchacho Dios lo está llamando. Dios se le quiere revelar, Dios quiere darse a conocer a este joven. Y le dijo en el versículo 9: y dijo Elí a Samuel: ve
y acuéstate. Y si te llamare otra vez, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Háblame, Señor, porque tu siervo oye. Y Samuel se fue y se acostó. Me imagino un poco asustado por lo que le dijo el sacerdote. Cuando escuches esa voz, yo no te estoy llamando, Samuel, Dios te está llamando. Háblale a Dios y dile: Señor, te estoy escuchando. Háblame, porque tu siervo escucha. Y dice el versículo siguiente, versículo 10: y vino Jehová de nuevo y se paró cuarta vez y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Pero esta vez Samuel ya no corrió al sacerdote, sino que le dijo: háblame, Dios, porque tu siervo oye. Háblame, porque tu siervo oye. Dios, yo necesito que tú me hables. Y dice la Biblia en el versículo siguiente que Dios habló a Samuel y le dijo: he aquí, yo haré una cosa tremenda en Israel. Dios le empezó a mostrar lo que quería hacer. Y aquí es donde yo quiero que nosotros nos detengamos, porque lo que cambió la vida de Samuel, de estar en una iglesia sin conocer a Dios, de estar quizás en la misma condición que los hijos de Samuel, lo que cambió su vida fue cuando él se detuvo y le dijo: Señor, háblame, que quiero escucharte. Cuando él dispuso su corazón para escuchar a Dios. Escúchame, eso es lo que nosotros necesitamos, cada uno de nosotros. Escúchame, disponernos a abrir nuestro corazón para realmente escuchar a Dios. Porque le voy a decir lo siguiente: Samuel, ¿usted cree que Samuel había escuchado predicaciones? Toda la vida había escuchado la ley. Toda la vida había escuchado predicaciones. Había escuchado Samuel canciones. Toda la vida había escuchado canciones. Pero no es a esa clase de voz que yo me refiero cuando le digo es necesario escuchar a Dios, sino cuando nosotros realmente le decimos en nuestra vida personal, en nuestra intimidad: Señor, yo necesito que tú te reveles a mi vida. Yo necesito que tú me hables de una manera personal. Yo necesito que tú me muestres lo que tú quieres hacer conmigo. Yo necesito que tú me muestres cuál es tu plan, cuál es tu sueño, cuáles son tus metas para mí. ¿Qué tú quieres hacer con mi vida? Es decir, que tú vayas y le digas: Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo, porque no puedo seguir en una iglesia, quizás cantando, leyendo una Biblia, pero mi vida no cambia. Si eso pasa en tu vida es porque no has conocido a Dios. Necesitas conocerlo. Necesitas conocerlo realmente. No simplemente, escúcheme, conocer de Dios, porque esa es la situación de muchos. Conocen de Dios, pero conocer a Dios. Usted puede conocer cosas de mi esposa, conocer cosas mías, conocer que yo soy pastor, conocer dónde vivo, conocer qué me gusta comer, pero eso no lo hace usted que usted pueda decir: yo conozco al pastor, conozco realmente su vida. No estoy hablando de conocer datos de Dios, sino de tener realmente un encuentro con Dios, conocerlo y ser transformados. Dice la Biblia en el versículo 19: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y escuche, y desde ese día, desde que era muchacho y escuchó por primera vez la voz de Dios, dice, nunca volvió a dejar caer en tierra ninguna de sus palabras. No volvió a dejar caer las palabras de Dios. Es decir, cuando Dios le hablaba, él lo escuchaba. Cuando Dios le hablaba, él obedecía.
Cuando Dios le hablaba, él lo ponía en práctica. Eso es no dejar caer las palabras de Dios en la tierra. Y dice en el versículo siguiente, versículo 20: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Se convirtió en un profeta de Dios, alguien que traía mensajes de Dios, que traía las palabras de Dios para su pueblo. Y me llama la atención el versículo 21, y con esto termino. Escuche, y dice: y Dios volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es decir, Dios volvió a hablar. Dios volvió a estar con el pueblo. Dios volvió, es decir, la presencia de Dios regresó. Entonces escúcheme, lo que yo quiero que pensemos en esto es esto: los hijos de Elí alejaron la presencia de Dios. Los hijos de Elí hicieron que la voz de Dios no se volviera a escuchar. Pero Samuel, cuando le dijo: Señor, aquí estoy, él volvió a traer a Dios al pueblo, volvió a traer la palabra de Dios, volvió a traer dirección, volvió a traer visión. Alguien puede hacer que Dios se vaya, y alguien puede hacer que Dios regrese. Alguien puede hacer que Dios calle, y alguien puede hacer que Dios vuelva a hablar. Y nosotros tenemos que tomar una decisión: ¿en cuál de los dos lados vamos a estar? ¿En el lado de los hijos de Elí, que vienen a una iglesia pero salen a fornicar, a drogarse, a ver pornografía, a tener una vida doble, a chismosear, a hacer que la gente no crea en Dios? ¿O vamos a ser como Samuel, una persona que algún día no conoció a Dios, pero dijo: Señor, yo quiero conocerte? Y que le dijo: Señor, háblame, porque tu siervo escucha. Y cuando Dios le habló, su vida fue transformada y Dios volvió a estar con él. Y que toda la gente empiece a notar que en tu vida algo pasó, y que no es una religión, sino que diga: algo pasó, esta persona tiene algo especial. Algo especial, hay algo especial cuando él habla, cuando ella habla. Hay algo especial en su mirada, en su vida, en su conducta. Claro, es que Dios está contigo, es que Dios está conmigo. Nosotros somos los encargados de traer a Dios, de que Dios vuelva a aparecer, que Dios vuelva a aparecer en tu empresa, que cuando tú llegues, allí llegó Dios contigo. Que Dios vuelva a aparecer en tu casa, a tu familia. Que Dios vuelva a aparecer en Cartago, que Dios vuelva a aparecer en Colombia, que Dios vuelva a aparecer en las naciones de la tierra, porque hay gente que está dispuesta a escuchar su voz y a ponerla por obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie un momento, por favor. Todos los chicos de la alabanza que pasen, vamos a cantarle a Dios esta canción. Y vamos a decirle, como dice el Señor en su palabra: háblame, porque yo quiero escuchar tu voz. Tú nos hablas hoy, Dios. Y tú nos muestras, oh Dios, dos estilos de vida, dos tipos de personas: los hijos de Elí y el joven Samuel. Crecieron en la misma casa, fueron a la misma iglesia, escucharon las mismas predicaciones, se sentaron y tuvieron el mismo pastor. Escúcheme, porque esto marca la diferencia. ¿Cómo puede una persona estar en la misma iglesia, escuchar al mismo pastor, escuchar las mismas palabras, cantar las mismas canciones, y una persona tomar un rumbo diferente que otra? Tú y yo podemos marcar la diferencia en esta noche. O somos los hijos de Elí que alejan a Dios,
que escuchamos a Dios pero vivimos con una sexualidad desenfrenada, pornografía, pecado, inmundicia, nuestras finanzas desordenadas con robo, con hurto, con pecado, hijos de Eli sin temor de Dios, yendo a la iglesia pero sin conocer a Dios, haciendo lo malo. O simplemente hoy tomamos la decisión de ser como Samuel y decirle: Señor, aquí estoy en tu casa y yo te quiero decir, Señor, háblame, porque te quiero escuchar, Señor. Háblame, háblanos. Los hijos de Eli desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo, y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria. Dile: háblame. Habla que tu siervo te oirá, yo te he consagrado en tu altar. No me importan los hijos de ti, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, lo que nadie quiere obedecer. Muéstrame tu gloria. Sí, Señor, queremos escucharte. Habla, que tu siervo escucha. Dile, Señor. Dile: muéstranos tu gloria. Queremos escucharte. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Vamos, levanta tus manos y dile: cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque la casa en que están los hijos de Eli habrá siempre Samuel para oírte. dile: háblame, Señor. Señor, ven.
No importan los hijos de Eli. Porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Levanta tus manos. Dile de nuevo, muéstrame tu gloria. Muestra Tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Vamos a decirle cuando el mundo se olvide de tu palabra, Dios. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. Me llamo a sentir amarte, porque la casa en que están los hijos de Eli, habrá siempre un Samuel para oírte. Dile, habla que tu siervo te oirá. Señor, ven a buscarme, habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar, no importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, ven a buscarme, ven a buscarme, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Levanta tus manos y vamos a decirle, Dios, habla que tu siervo escucha. Dile, Señor, yo quiero conocerte. Dile, Señor, yo quiero que tú hables a mi vida. Dile, Señor, yo no quiero seguir igual. Yo no quiero ser una persona con una religión. Yo quiero ser una persona con una relación poderosa con Dios. Señor, yo no quiero ser una persona que te aleje. Yo quiero ser una persona que te acerca. Yo quiero ser, Señor, la persona que tú puedas usar para volver a aparecer, Señor, en esta ciudad, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi trabajo, en mi universidad. Señor, queremos conocerte, queremos amarte, queremos hacer tu voluntad. Dile, Señor, todo lo que yo esté haciendo que te esté desagradando, que esté apagando tu voz, Señor, quítalo de mi vida. Y dile, yo propongo hoy en mi corazón vivir para adorarte, vivir escuchando tu voz. Dile, Señor, no voy a dejar caer en tierra ninguna de tus palabras. Háblame, Señor, que te escucharé. Todo lo que tú me digas yo haré, Señor. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Y si tú estás aquí y necesitas hoy reconciliarte con Dios, yo te invito a que repitas esta oración. Le digas, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, pero vengo reconociendo mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres a mi vida,
y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Yo quiero vivir conociéndote y quiero que me muestres tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte, fuerte al Señor.